Hola a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo sobre aspectos legales para emprender. Mi nombre es Tomás López, soy abogado y asesor legal de la Dirección de Incubación y Negocios. Y el día de hoy en esta sesión vamos a abordar los principios legales y generales para la constitución de empresas en Chile. Asimismo, conoceremos los tipos de sociedades que comúnmente se constituyen para llevar a cabo emprendimientos, sus principales características y también conocer en términos generales cuáles son los procedimientos existentes en nuestro país para conformar sociedades y empresas. Bueno, antes de comenzar en el plano más teórico o práctico, es importante hacernos una pregunta relevante que tiene que ver con ¿por qué emprendemos? Existen varias respuestas a esta pregunta. Yo solamente a modo de referencia voy a mencionar las que a mi juicio son las más relevantes. Primero, mencionar que la Constitución Política de la República establece una garantía constitucional que tiene que ver con el derecho a realizar actividades económicas, siempre y cuando estas actividades económicas no contravengan al orden público, la moral o las buenas costumbres. Por otra parte, el hecho de emprender supone la existencia de una autonomía de la voluntad, vale decir, permite al emprendedor o a la emprendedora tomar sus propias decisiones. Por otra parte, permite materializar de manera libre nuestras ideas innovadoras de negocios. Asimismo, el hecho de emprender también promueve una independencia financiera y económica, permite además el posicionamiento de una marca que permite obtener un reconocimiento por parte de los consumidores que van el día de mañana a adquirir mis productos o servicios. Y por último, y no menos importante, tiene que ver con el desafío constante en cuanto al aprendizaje y en cuanto a cómo ir mejorando y optimizando mi propuesta de valor, ya sea por un producto o por un servicio que el día de mañana voy a entregar a los consumidores. Una segunda pregunta que creo que es importante tener a la vista es ¿de qué manera puedo desarrollar mi emprendimiento? Principalmente existen dos grandes formas. La primera de ellas y la más común creo yo tiene que ver con que el emprendimiento sea desarrollado a través de una persona natural. Vale decir, es la persona el titular del emprendimiento y quien de alguna forma se obliga con su patrimonio personal a desarrollar este emprendimiento. Por otra parte, y que tiene que ver directamente con la sesión y con las temáticas que abordaremos el día de hoy, tiene que ver con que el emprendimiento se desarrolla a través de una persona jurídica. Esta persona jurídica, que es un ente ficticio capaz de adquirir derechos y obligaciones, constituye un ente diferenciado a los socios que la componen. Esta diferenciación toma especial relevancia respecto de la responsabilidad patrimonial, dado que al constituir una persona jurídica existe inmediatamente una diferenciación en el patrimonio de los socios y el patrimonio que se conforma con los aportes que realizan los socios o accionistas a esta sociedad. Ahora bien, es importante, a propósito de los emprendimientos que se desarrollan como persona jurídica, definir el concepto de sociedad. El Código Civil en el artículo 223 nos entrega una definición de sociedad y que la define como un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ella provengan. Luego, en su inciso segundo, establece que se forma una persona jurídica distinta a los socios que la componen y por tanto podemos, a propósito también de lo comentado anteriormente, en hacer una distinción entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios que la componen. Respecto a la definición que acabamos de revisar, creo importante poder identificar los conceptos o las principales características que poseen las sociedades. Primero que todo, la sociedad es un contrato, es decir, es un acuerdo de voluntades en que dos o más personas estipulan y acuerdan, digamos, crear una nueva personalidad jurídica para efectos de desarrollar un emprendimiento. Por otra parte, la definición también supone la existencia de dos o más personas. Veremos luego que existen excepciones a esta regla, vale decir, hoy en día en nuestra legislación existen sociedades que pueden estar conformadas por una sola persona. Por otra parte, un aspecto esencial tiene que ver con la estipulación de aportes, vale decir, los accionistas o socios que deciden conformar una sociedad deben necesariamente aportar un capital que posteriormente, cuando revisemos cada uno de los tipos, vamos a ver que consisten en dinero, en especies o también en trabajo o servicios que los socios o accionistas destinan o ponen a disposición de la sociedad. Por otra parte, las sociedades también suponen la existencia de beneficios que generalmente se traducen en utilidades. Por lo tanto, es importante tener en consideración que este aporte de capital, esta disposición y voluntad de generar una persona jurídica para desarrollar un emprendimiento supone siempre la existencia de una utilidad o algún rédito que
se va a lograr con el desarrollo del emprendimiento. Por otra parte, hay un aspecto que caracteriza a las sociedades que tiene que ver con el affectio societatis. Este concepto se relaciona directamente con el sentido de colaboración, es decir, la voluntad que tienen los socios de conformar un emprendimiento y que tiene relación también con las personas con las cuales yo decido realizar o aventurarme a realizar este emprendimiento. Y por otra parte, en aspectos regulatorios, las sociedades se regulan en primer término por el Código Civil, pero también por otros cuerpos legales que generalmente las conforman o regulan a los tipos de sociedades que luego vamos a revisar a lo largo de esta presentación. Ahora bien, ¿cuáles son las características o qué caracterizan a las sociedades? Primero, como mencionamos anteriormente, las sociedades son personas jurídicas que conforman un ente ficticio con capacidad de adquirir derechos y obligaciones. También, como dijimos anteriormente, la persona jurídica constituye una persona diferente respecto de los socios que la componen y lo que constituye un elemento esencial, como ya dijimos, respecto a la responsabilidad patrimonial. Por otra parte, y una clasificación que nos entrega la ley respecto de las sociedades, por una parte existen las sociedades de capital, donde lo relevante más bien lo preponderante es el capital que se aporta y que conforma, digamos, el patrimonio de la empresa. Y por otra parte existen las sociedades de personas donde existe un predominio de las personas que la componen. Es decir, yo si el día de mañana decido realizar un emprendimiento y conformar una persona jurídica, en una sociedad de personas pongo el foco en las personas con las cuales yo voy a desarrollar mi emprendimiento, ya sea porque existe algún vínculo de parentesco, de amistad o de confianza. Por lo tanto, ese elemento es característico de las sociedades de personas. Por otra parte, y como una de las características de las sociedades, como dijimos anteriormente a propósito de la obtención de utilidades, se entiende que el desarrollo de un emprendimiento a través de una persona jurídica como una sociedad supone la obtención de réditos o de utilidades con el desarrollo de la actividad comercial. Por otra parte, estas sociedades o personas jurídicas distintas poseen ciertos atributos de la personalidad que diferencian a los socios. Por lo tanto, una persona jurídica o una sociedad tiene un nombre, tiene un RUT, tiene un domicilio, un patrimonio propio que lo diferencia de los socios que la componen. Generalmente las sociedades, vamos a ver luego que dependiendo de cada tipo, está integrada por personas naturales o también por personas jurídicas. En el caso de las sociedades de personas se denominan socios y en el caso de las sociedades de capital, como las sociedades anónimas o las sociedades por acciones, se denominan accionistas. Por otra parte, el hecho de constituir una sociedad permite establecer claramente una nueva identidad. Por lo tanto, es más fácil para una sociedad poder, por ejemplo, reunir capital y poder financiarse para financiar su operación en comparación, por ejemplo, a un emprendimiento que se desarrolla como una persona natural. Por último, y no menos importante, la sociedad permite diferenciarse de la competencia y entregar una mayor confianza tanto a los consumidores que van a adquirir mi producto o contratar mi servicio y también a los proveedores que son un elemento importante en el desarrollo del emprendimiento. Ahora bien, vamos a, en esta sesión, abordar los que a mi juicio son los principales tipos societarios que se conforman para desarrollar emprendimientos. La primera de ellas es la empresa individual de responsabilidad limitada, la denominada EIRL, que se encuentra regulada por la ley 19.857 y que las define como aquellas empresas propiamente comerciales formadas por una persona natural que gozará de persona jurídica denominándose el titular de la EIRL. Acá nos encontramos primero en presencia de una sociedad de personas, segundo, que tiene que ver con que la EIRL o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada constituye una excepción a la definición que nos entrega el Código Civil de Sociedad, dado que este tipo societario permite que sea conformada por una sola persona. Y más allá de que permita que sea constituida por una sola persona, supone solamente y exclusivamente la existencia de una sola persona. Vale decir, y como veremos luego, si el día de mañana esta Empresa Individual de Responsabilidad Limitada desea incorporar nuevos socios a la empresa, necesariamente debe transformarse en un tipo societario que permita la reunión o que esté conformada por dos o más personas, como la sociedad por acciones o como la sociedad de responsabilidad limitada que veremos más adelante. Con respecto a la razón social de la empresa individual de responsabilidad limitada, esta debe incorporar al menos el nombre y apellidos del constituyente sumado a la actividad o giro comercial que va a realizar la empresa, sumado a la denominación final EIRL.
Con respecto a la actividad o giro comercial, existen ciertas limitantes en este tipo de sociedad, dado que permite que solamente desarrolle un giro comercial. Con respecto a sus características patrimoniales, al igual que los otros tipos societarios, posee un patrimonio propio independiente al del constituyente, por lo tanto existe una diferenciación inmediata entre ambos patrimonios. Con respecto a la responsabilidad que existe en este tipo de sociedades, al igual que los otros tipos societarios que vamos a ver más adelante, existe una limitación que está orientada o está supeditada más bien al monto que efectivamente el constituyente ha aportado como patrimonio o como capital de la sociedad. Por lo tanto, existe esa gran diferenciación que es una de las razones por las cuales creemos necesario el proceso de formalización en los emprendimientos. Existen algunas excepciones en relación a las EIRL que tiene que ver cuando, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada desarrolla un giro que no se encuentra declarado o autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. Si es que esa actividad que no está autorizada eventualmente genera responsabilidades, es la excepción donde el constituyente, es decir, el único socio de esta sociedad, responde con su patrimonio personal. En cualquiera de los otros casos, solamente, como dije anteriormente, el constituyente va a responder por el monto que efectivamente aportó a la sociedad. Con respecto a la administración, por regla general constituye, o más bien está entregada al constituyente de esta sociedad, sin perjuicio de que este constituyente pueda poder designar, digamos, a un tercero como un gerente general o como un representante o como un mandatario de la responsabilidad de la empresa. Y como dije en un inicio, a propósito de las características que tiene esta empresa individual de responsabilidad limitada, si el constituyente desea incorporar nuevos socios a esta empresa, necesariamente debe transformarse en otro tipo societario que permita una pluralidad de sujetos en la empresa. El segundo tipo societario que analizaremos en términos generales en la sesión de hoy es la denominada sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo societario se encuentra creado por la Ley 3.918 y es uno de los tipos societarios más antiguos existentes en nuestro país. La sociedad de responsabilidad limitada está definida como aquella en que todos los socios administran por sí o por mandatarios de común acuerdo, en que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes o bien a una suma que los socios determinen y que debe quedar establecida en los estatutos societarios. Este tipo de sociedad puede estar conformada, o debe más bien estar conformada por un mínimo de 2 socios y no debe superar la cantidad de 50. Como dijimos anteriormente a propósito de las características de las sociedades, este tipo de sociedad es una sociedad de personas. Vale decir, en este tipo de empresa predomina los socios que la componen más que el capital que conforma o que constituye, digamos, este tipo de empresa. En cuanto a la razón social, esta debe contener el nombre de uno o más de los socios o bien hacer una referencia al objeto de la sociedad sumado a la palabra o a la sigla limitada. En cuanto a la actividad comercial o giros comerciales, a diferencia de lo que ocurre con la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada permite realizar giros diversos, incluso que no tengan relación entre sí, y no va a existir ninguna limitante en cuanto a la actividad o giro comercial. Con respecto a la responsabilidad, volvemos a la regla general, vale decir la responsabilidad de los socios. La responsabilidad patrimonial solamente va a estar determinada al monto de lo que efectivamente aportaron a la sociedad. A propósito también de lo que comentábamos recién, que este tipo societario es una sociedad de personas, hay un elemento muy importante que tiene que ver con que cualquier actividad, por ejemplo, un cambio de estatutos o bien el deseo o la intención que tenga uno de los socios en ceder su porcentaje de la sociedad, debe tener la autorización de los demás socios. Vale decir, acá lo que importa son las personas y por lo tanto los demás socios de la empresa tienen que manifestar su opinión o más bien su consentimiento respecto de la incorporación de un nuevo socio a la empresa. Bueno, dicho lo anterior, creo que es importante hacer un paralelo entre la empresa individual de responsabilidad limitada y la sociedad de responsabilidad limitada. Primero, respecto a la cantidad de los socios, como dijimos, la EIRL solamente permite a una sola persona, que es el constituyente de la sociedad. En cambio, la sociedad de responsabilidad limitada necesariamente debe estar conformada por 2 personas y no debe superar la cantidad de 50 socios. En el caso de la EIRL no se pueden incorporar nuevos socios,
Como dije anteriormente, solo admite uno. En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada se pueden incorporar todos los socios que, digamos, los mismos socios actuales consientan, siempre y cuando eso no supere la cantidad de 50. Y por último, que es otra característica importante de mencionar, es que en el caso de la IRL solamente se permite ejercer o realizar un giro comercial, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, donde se pueden realizar 2 o más giros e incluso aquellos que no tengan relación o que tengan coherencia entre sí. El tercer tipo de sociedad que revisaremos en esta sesión es la denominada sociedad por acciones o SPA. Este tipo de sociedad fue creada por la ley 20.190 y en la actualidad constituye una interesante alternativa para emprendimientos dinámicos y con alto potencial de escalabilidad. La sociedad por acciones se define como una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado, cuya participación en el capital está representado por acciones. Respecto a sus características, estamos en presencia de una sociedad de capital, vale decir acá es preponderante el patrimonio o el capital que se aporta a la empresa más que los socios que la componen. Veremos luego que existe bastantes flexibilidades en este tipo societario a diferencia de los que hemos revisado anteriormente, precisamente en lo que tiene que ver con la cesión de las acciones y la incorporación de nuevos accionistas a la empresa. Respecto a su conformación, acá, al igual que en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, estamos en presencia de una excepción a la regla general y a la definición que nos entrega el Código Civil respecto de las sociedades, dado que este tipo de empresas o sociedades pueden estar constituidas por una persona y no teniendo un número, digamos, limitado de personas que la compongan. Con respecto a la razón social, existe plena libertad en cuanto al nombre que se le asigne a esta empresa. Solamente lo que la ley exige es que la razón social finalice o termine con la expresión SPA. Con respecto a las actividades o giros comerciales, al igual que en la sociedad de responsabilidad limitada, no existe ninguna limitante en cuanto al número. Por lo tanto, el emprendimiento que decida desarrollar su negocio a través de una sociedad por acciones puede realizar giros diversos, no existiendo ninguna restricción en aquello. Con respecto al capital, como menciona la definición que acabamos de revisar, está dividido en acciones que tienen un valor determinado por los estatutos y, como veremos luego, también pueden ser cedidas libremente a menos que exista un pacto en contrario. Con respecto a la responsabilidad, estamos en presencia de una característica similar a los tipos societarios que hemos revisado anteriormente, vale decir, la responsabilidad patrimonial de los accionistas va a estar entregada al monto que efectivamente han aportado a la sociedad. Por lo tanto, y tal como mencionamos anteriormente a propósito de la definición, existe una diferenciación entre el patrimonio de los accionistas y el patrimonio de la empresa. Con respecto a algo que habíamos mencionado anteriormente a propósito de la característica de la SPA como una sociedad de capital, es que los accionistas pueden ceder libremente sus acciones, no siendo necesaria la autorización o la voluntad de los demás accionistas en la incorporación o eventual cesión o venta de estas acciones de alguno de los accionistas que decida cederlas. Y por último, algo que tiene que ver con el capital que está distribuido en acciones, y es que estas acciones pueden tener diferentes características. Pueden existir, por ejemplo, acciones que tengan derecho a voto, acciones que tengan solamente una participación respecto de las utilidades. Todo eso tiene que quedar expresado, obviamente, en los estatutos de la sociedad al momento de constituir la empresa o bien a través de alguna modificación o en complemento a través de algún pacto de accionistas que defina de manera complementaria las reglas del juego, en este caso de las sociedades por acción. Por último, mencionar que este tipo de sociedades está recomendada para emprendimientos dinámicos, emprendimientos que estén en búsqueda de financiamiento, de capital, por lo cual es muy fácil poder aumentar el capital de la empresa, emitir nuevas acciones y posteriormente esas acciones poder venderlas a terceros que deseen invertir en la sociedad y por tanto aumentar su patrimonio. Ahora bien, respecto a la excepción a la regla general, respecto por ejemplo en el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada con las SPA, donde se permite su conformación a través de una sola persona, es importante tener a la vista qué tipo societario es más recomendable. Primero, va a depender si en el futuro se busca incorporar nuevas personas al emprendimiento,
porque en ese caso la sociedad por acciones reúne características que permiten incorporar nuevos accionistas, a diferencia de la SRL, de acuerdo a lo que hemos comentado anteriormente. Respecto a la razón social, la SPA permite tener un nombre más atractivo y llamativo, a diferencia de las SRL, donde la ley nos exige que el nombre esté relacionado con el nombre, valga la redundancia, del constituyente o el giro o actividad comercial que desarrolle la empresa. Respecto al objeto de la sociedad, que tiene que ver también con el giro comercial, la empresa individual de responsabilidad limitada tiene un objeto único, no le permite poder realizar actividades diversas, a diferencia de la SPA, donde existe más bien una flexibilidad bastante amplia y no estamos en precisas restricciones en cuanto a la actividad o giro comercial que desarrolla la empresa. Y por último, y tal como hemos comentado a propósito de las características de las sociedades por acciones, es un tipo societario bastante flexible en cuanto al número de accionistas, en cuanto a la razón social, en cuanto a los aumentos de capital, en cuanto a su administración y en cuanto a la libre cesión de las acciones para eventualmente la incorporación de nuevos accionistas a la empresa. Ahora bien, revisado muy someramente y en términos bien generales, los tres tipos societarios que a mi juicio son recomendables para ustedes, para que puedan desarrollar su emprendimiento, es importante mencionar aspectos claves que deben considerar previos a la constitución de la empresa. Primero, lo que tiene que ver con la distribución del capital. Es importante que previo al proceso de constitución se determine con claridad cuáles van a ser los aportes de los socios o los accionistas a la sociedad. Estos aportes de cada uno de los socios pueden consistir, por regla general, en dinero, pueden consistir en especies o también pueden consistir en trabajos o en servicios. Veremos luego que hay alguna distinción respecto de las sociedades de capital, donde solamente se permite que los socios, en este caso los accionistas, aporten solamente dinero o especies, no siendo aplicable el aporte de trabajo o de servicios. Por otra parte, es importante que ustedes tengan en consideración de qué manera va a ser administrada esta sociedad. Existen diferentes maneras y va a depender de lo que los socios o accionistas acuerden en el momento previo de la constitución y que debe quedar establecido en los estatutos de la sociedad. Por una parte puede existir un gerente general, donde sea el único representante de la sociedad. Por otra parte se puede definir una administración conjunta entre dos o más socios o una administración indistinta, vale decir que cualquiera de los socios que se definan en el estatuto pueden representar a la sociedad. Y por último también, que a mi juicio está entregado más a sociedades que están compuestas por una gran cantidad de socios o accionistas, está la posibilidad de conformar un directorio que es escogido, en este caso de las SPA, por la Junta Extraordinaria de Accionistas, quienes determinan un cuerpo colegiado que en definitiva, y que a su vez va a definir un gerente general que tome las decisiones del desarrollo de la empresa. Otro aspecto relevante tiene que ver con la elaboración o la generación de pactos de socios o accionistas. Estos instrumentos son complementarios a los estatutos de la sociedad y van a regular ciertos aspectos que tienen que ver principalmente con la cesión de los derechos o acciones que tienen los accionistas de la sociedad respecto de terceros. Se pueden establecer cláusulas, por ejemplo, de que exista una opción preferente de compra en los accionistas que actualmente componen la sociedad, o se pueden establecer, por ejemplo, algunas otras disposiciones que tienen que ver con cláusulas de arrastres en el caso de que un tercero, por ejemplo, quiera adquirir un cierto porcentaje de la empresa. Y en definitiva es un aspecto que es importante que ustedes consideren para evitar eventuales controversias o evitar eventuales situaciones que puedan generar entorpecimientos en el desarrollo del emprendimiento. Ahora bien, habiendo revisado las principales características de las sociedades y los tipos societarios que comúnmente se generan para desarrollar emprendimientos, vamos a revisar las modalidades existentes en Chile respecto de la constitución de empresas. Primero, vamos a hablar sobre el sistema tradicional de constitución. Es el sistema clásico que hoy en día se encuentra vigente, pero que era el único tipo de constitución hasta el año 2013. Y que se realiza a través de la redacción o la generación de una escritura pública que debe necesariamente ser redactada por un abogado. Adicionalmente, se debe elaborar un extracto, que es un documento resumido de la escritura pública de constitución que contiene los elementos esenciales que luego vamos a revisar.
Adicionalmente, se debe inscribir este extracto en el registro de comercio que lleva el conservador de bienes raíces correspondiente al domicilio social, y posteriormente se debe publicar este extracto en el diario oficial, y que tiene como objeto comunicar a la sociedad que se está generando una constitución de una empresa. Con respecto a los trámites y los costos asociados a la constitución a través del sistema tradicional, se deben considerar, por una parte, los honorarios que se deben pagar al profesional, en este caso un abogado que se encargará de escriturar la escritura de constitución, y también se deben considerar los costos notariales de la escritura pública, los costos asociados a la inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces y también los costos asociados a la publicación en el diario oficial. Con respecto a la escritura de constitución, obviamente se debe indicar el tipo de sociedad que se desea constituir. Hablamos sobre las sociedades por acciones, la empresa individual de responsabilidad limitada y la sociedad de responsabilidad limitada. Asimismo, se debe individualizar a cada uno de los socios, sean estas personas naturales o personas jurídicas. Por otra parte, se tiene que indicar cuál es el domicilio social de, en este caso, la empresa. Se debe además indicar el capital o el aporte que van a realizar cada uno de los socios o accionistas a esa empresa. Como ya dijimos, este tipo de aportes pueden consistir en dinero, en especies o en trabajos o servicios tratándose de las sociedades de personas. Por otra parte, los estatutos de la empresa o de la sociedad deben indicar de qué manera va a ser administrada. Como ya dijimos anteriormente, puede existir la designación de un gerente general en los estatutos, puede existir una representación conjunta o indistinta de alguno de los socios o accionistas, y a su vez también se puede indicar en los estatutos que la sociedad va a ser administrada por un directorio. Otro aspecto importante que se debe considerar en la escritura de constitución es lo que dice relación con la repartición de las utilidades. Por regla general, las utilidades van a estar asociadas al monto que efectivamente ha aportado cada uno de los accionistas. Sin perjuicio de ello, esta regla puede ser alterada y se pueden establecer porcentajes o formas de distribución que sea distinta al monto que efectivamente los accionistas o socios aportan a la sociedad. Otro aspecto importante que debe considerarse en los estatutos de la sociedad es la forma en que se van a resolver los eventuales conflictos que se originen entre los socios o accionistas. Por regla general, este tipo de resoluciones se entregan a un cuerpo de arbitraje o a un árbitro específico que se debe designar en los estatutos de la sociedad. Generalmente lo que ocurre, y que es bastante común, es que la resolución de conflictos se entregue a algún cuerpo de arbitraje, a algún colegio de abogados o a algún cuerpo de arbitraje que esté asociado a alguna cámara de comercio regional o de la ciudad en la cual se constituya esta sociedad. Y por último, otro aspecto que es importante considerar son artículos transitorios, vale decir, por ejemplo, en el caso de los aportes que los socios realizan, se puede establecer alguna modalidad que suponga que los aportes que se van a realizar se efectúen en un determinado plazo que debe estar señalado en los estatutos. La publicación del diario oficial es un trámite que por regla general es gratuito para aquellas sociedades que presenten un capital inferior a 5.000 UFs, y en el caso contrario tendrá un costo equivalente a una unidad tributaria mensual. Con respecto a la inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, esta se debe realizar presencialmente en el registro o en el conservador de bienes raíces correspondiente al domicilio social, debiendo presentar, por una parte, 2 extractos originales y protocolizados ante notario, y por otra parte, la escritura de constitución de la sociedad. Realizando satisfactoriamente este proceso, la sociedad se encuentra legalmente constituida y sus representantes podrán realizar el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. A partir del año 2013 entró en vigencia la Ley 20.659, que crea una nueva modalidad de constitución de empresas, que es el denominado Registro de Empresas y Sociedades. Este sistema permite con mayor simplicidad y sin costo constituir, modificar, transformar, dividir, fusionar y disolver personas jurídicas. Este es un registro único que rige en todo el territorio nacional y que es administrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Este sistema, que fue creado, como les comentaba, en el año 2013, busca impulsar el emprendimiento, promoviendo la formalización, la creación y el desarrollo de nuevas empresas en nuestro país. Para acceder al sistema de registro de sociedades y empresas se debe ingresar a la plataforma www.escritorioempresa.cl
o en el sitio web www.registrodeempresasysociedades.cl. Para acceder a esta plataforma se debe contar con la clave única otorgada por el Registro Civil de Identificación, con un usuario registrado en el Servicio de Impuestos Internos o en la misma plataforma de Empresa en un Día. El trámite, a diferencia de lo que ocurre en el sistema tradicional, puede ser realizado por cualquier persona e incluso ser realizado sin la asesoría de un profesional como un abogado. Aunque obviamente siempre lo que se recomienda es que se busque una asesoría especializada previo al proceso de constitución. Por otra parte, una de las particularidades positivas que tiene esta modalidad de constitución de empresa es que permite, por ejemplo, descargar certificados de vigencia, anotaciones, descargar los estatutos actualizados de la sociedad con un solo clic y sin costos asociados, como lo que ocurre en el caso de las empresas que estén constituidas por el sistema tradicional, donde la persona debe ir presencialmente, o hay algunos conservadores que tienen plataformas virtuales, pero siempre hay que considerar un pago asociado y también un tiempo en que se demore en procesar, digamos, esta solicitud, ya sea de estatuto, de vigencia, etc. Por lo tanto, una vez completado este formulario en línea en la plataforma del Registro de Empresas y Sociedades, se debe firmar el documento para darle validez legal. Para la firma de los formularios existen dos formas, o dos vías más bien. Si todos los accionistas, por ejemplo, poseen firma electrónica avanzada, podrán firmar directamente en el formulario, quedando la empresa inmediatamente constituida y con un RUT provisorio asignado. En el caso de que los socios o accionistas no cuenten con una firma electrónica avanzada, primero deberán suscribir sus firmas ante notario con un número de atención que les asigna la plataforma. Por lo tanto, deben ir presencialmente a una notaría, entregar el número de atención que entrega la plataforma y posteriormente el notario legaliza las firmas y de esa manera se da como finalizado el trámite de constitución de la sociedad. Una vez firmado las escrituras o este formulario de constitución de empresa, ya sea por firma electrónica avanzada o por firmas legalizadas ante notario, se debe dar paso a la iniciación de actividades a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Con respecto a este sistema, creo que es importante poder identificar ciertas ventajas y desventajas. Lo cierto es que a lo largo del desarrollo de esta nueva modalidad de empresa, se han ido desmitificando algunos mitos que inicialmente se consideraban en esta nueva modalidad que era bastante desconocida en nuestro país. En cuanto a las ventajas, como mencionamos anteriormente, permite constituir empresas en un día y con un bajo costo. Por otra parte, este trámite se realiza de manera virtual, vale decir, solamente va a ser necesario que los socios o los accionistas acudan presencialmente a una notaría en el caso de que no cuenten con firma electrónica avanzada. Por otra parte, como les comentaba, no requiere la intervención de un abogado, ya que los formularios pueden ser completados por cualquier persona que se encuentre registrada como usuario en el portal y que cuente con clave única o usuario del Servicio de Impuestos Internos. Por otra parte, las sociedades que están constituidas por este medio no requieren la publicación en el diario oficial y tampoco ser inscritas en el registro de comercio del conservador de bienes respectivo, porque como ya dijimos, el registro de estas empresas las lleva el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En cuanto a las desventajas, podemos identificar que no comprende necesariamente la asesoría de un profesional, por cuanto, como ya mencionamos, el formulario de constitución de este tipo o las empresas constituidas por esta modalidad no requieren la firma o el patrocinio más bien de un abogado. A la fecha no se pueden constituir todos los tipos de empresas existentes en nuestra legislación, pero sí al menos los que hemos hoy día abordado en esta sesión. Otra desventaja que podemos mencionar y que yo creo que con el tiempo cada vez se ha ido disminuyendo tiene que ver con cierta desconfianza que generaba en algunos inversionistas. Esto a propósito de que es un sistema relativamente nuevo que entró en vigencia en el año 2013 y que, como les comentaba, se ha ido desmitificando en el tiempo, dado que hoy en día existen mayor cantidad de empresas que están constituidas bajo esta modalidad, y si hacemos una comparación entre las empresas constituidas por el sistema tradicional y las empresas constituidas por el sistema de empresa en un día, no existe ninguna diferenciación en cuanto a su validez legal. Por último, y lo que tiene que ver con las cuentas corrientes que se abren en instituciones bancarias, en algún momento existía cierto recelo respecto de las empresas que estaban constituidas bajo esta modalidad. Hoy en día eso
ha tomado, la verdad, cada vez menos relevancia. Lo que sí es importante y hemos identificado que algunos bancos ponen mucho énfasis en las facultades que tienen los administradores, especialmente para realizar trámites bancarios como apertura de cuentas corrientes, solicitud de crédito. Así que es importante que ese punto al menos lo tengan súper claro y lo puedan detallar y expresar claramente los estatutos de la sociedad al momento de su constitución, o bien a través de alguna modificación de estatutos que les permita reducir el riesgo ante este tipo de diligencias ante bancos. Ahora, por último, a modo de resumen, creo que es importante tener en consideración tres elementos. Por una parte, y como ya lo hemos hablado a lo largo de esta presentación, lo que tiene que ver con la responsabilidad. Generalmente en emprendimientos o en negocios innovadores se asumen riesgos y compromisos económicos. Existe también una alta tasa de falla en el desarrollo de los emprendimientos y, por tanto, en vista de aquello, hay que asegurar que los bienes del emprendedor y su familia no estén en riesgo si las cosas no salen como ellos esperan. Por lo tanto, es elemental el proceso de formalización para poder diferenciar los patrimonios personales de los socios con el patrimonio de la empresa. Ahora, ¿qué soluciones vemos para estos riesgos que les acabo de mencionar? Como mencioné, conformar una empresa o una persona jurídica que permita, entre otras cosas, proteger el patrimonio de los socios o accionistas que la componen, la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones son tipos societarios que permiten reducir este riesgo. Y otra solución o alternativa que al menos yo les menciono tiene que ver con que al momento de solicitar, por ejemplo, algún crédito o algún mutuo ante un banco, no suscriban garantías personales porque de esa manera se va a comprometer el patrimonio personal de cada uno de los socios. Otro aspecto relevante tiene que ver con el atraer y retener talento. Atraer talento y conformar equipos constituye una actividad crítica en la mayoría de los emprendimientos. Las dificultades que yo al menos visualizo tienen que ver con que generalmente no hay recursos suficientes para pagar o igualar sueldos de mercado. Lo segundo tiene que ver con una infraestructura y beneficios que no son comparables con grandes empresas. Y por último, tiene que ver también con la dificultad de garantizar una estabilidad del colaborador en el tiempo. Por lo tanto, yo visualizo como posibles alternativas a esta dificultad que, por ejemplo, existan planes de compensación como stock option o opciones de compra, de manera que exista un involucramiento mayor por parte de los accionistas de los socios cuando no se puedan, por ejemplo, pagar remuneraciones o honorarios acordes al mercado. Y por otra parte, como una posible solución también se visualiza el hecho de priorizar el estilo de vida del colaborador, es decir, otorgar ciertas flexibilidades o libertades que tengan que ver con principalmente el tiempo que se destina y por lo tanto generar alguna especie de compensación en ese ámbito. Otro aspecto importante tiene que ver con la posibilidad de atraer capital y financiamiento. Hoy en día existen una variada gama y una variada oferta de programas de financiamiento público. La incubadora de negocios Crisalis es una entidad que administra fondos públicos de Corfo principalmente y también es una entidad patrocinadora de proyectos que son financiados por Corfo y en algunos casos se exige que los emprendimientos que postulen a ciertas convocatorias estén conformadas como personas naturales. En el caso que no lo estén, no significa que no puedan postular a fondos públicos, pero sí va a ser un requisito esencial que en el desarrollo del emprendimiento se conformen como una persona jurídica. De esa forma, existiendo una formalización del emprendimiento, va a poder permitirles a ustedes poder obtener o poder optar a financiamientos públicos bajo esa figura de persona jurídica o sociedad. Bueno, espero que con esta sesión hayan podido conocer las principales características de las sociedades, los principales tipos de sociedades que comúnmente se constituyen para desarrollar emprendimientos y también las modalidades de constitución que existen hoy en día en nuestro país. Para mayor información, no duden en contactarnos. Los invito para que nos sigan en las redes sociales, a la Dirección de Incubación y Negocios y a la Incubadora de Negocios Crisalis, donde podrán enterarse de las actividades que frecuentemente estamos realizando y que están orientadas al apoyo a emprendimientos regionales como también a nivel nacional. Muchas gracias.